curioso con los buenos modales y es que no tienen nada de natural, ¿no? Que nos comportemos de cierta manera. Sí, es que finalmente los buenos modales son una construcción histórica y pues a través de la historia hemos ido creando estas normas sociales que nos han ayudado a comportarnos y a vivir con otros seres humanos, pero pues ustedes se imaginan a los primeros humanos siguiendo algunas reglas de las que nosotros seguimos hoy en día. Entonces, ¿son una bobada los modales o existen por algo? ¿Ustedes qué creen? Pues a ver, eso todas las culturas han tenido sus modales, ¿no? Lo que hablábamos de los judíos, por ejemplo, en la Biblia, que establecen que es mejor no comer carne de cerdo, eso tiene una razón de ser. Porque ustedes se imaginan uno poniendo ahí a calentar carne de cerdo en el desierto en esa época, eso no era tan fácil, ¿no? Como asegurándose de que estuviera bien cocinada y que no fuera a producir enfermedades. Hay cosas que tienen, o modales o reglas de comportamiento que tienen razón de ser y otras que no. ¿No? ¿Tú qué opinas? ¿Tú cómo lo ves? No, sí, digamos, los humanos primitivos no tenían modales, ¿sí? Pero, pues bueno, tiene sus cosas. Dicen, sí. uno no sabe si tenían o no, pero parece que debían seguir ciertas reglas para poder vivir en estos grupos sociales y poder ir a cazar, ir a comer, como hacer cierto tipo de cosas que si no respetan al otro, se van a acabar entre ellos. Pero digamos, tenían los humanos primitivos unas cosas que hoy no tenemos, ¿no? O sea, se comían a sus adversarios, violaban a las mujeres, dormían mucho en exceso, hacían todo delante de los demás, o sea, algo que hoy pues es impensable. Entonces los modales... ¿Qué? Hacían vasijas con los cráneos de sus oponentes para tomárselo en rituales. O sea, ¿qué modales? Entonces, pues también a los modales les debemos que no seamos unas bestias. A mí, digamos, me parece fascinante la historia de la copa veneciana, la que le llaman la flauta, ¿sí saben esa historia? Que yo no sé en qué siglo fue eso, pero fue creada para que se rompiera fácil. Entonces uno diría, pues marica, que es esta estupidez, pero finalmente el propósito de hacer esa copa así era buscar delicadeza y enseñar a la gente, especialmente a los hombres, a que está bien ser frágil y a que no tenían que darse en la jeta todo el tiempo y a que no tenían que imponer la fuerza sobre el otro. O sea, la historia contada a través de una copa, de un vaso. Eso me parece chévere. Y creo que rescata como todo, como la historia de los modales. Sí, es como si hubiéramos aprendido a través de los años a tener que domar la bestia que existe dentro de nosotros para podernos comportar con otros seres humanos, para poder vivir en convivencia. Yo todavía no he podido domar esa bestia. A veces se me sale de control, pero bueno. Yo no he podido domar mis codos en la mesa, eso sí no lo he podido domar. Lo sigo poniendo encima de la mesa, es terrible. Bueno, entonces, aunque nos gusten o no, estamos volcados a seguir ciertas reglas de la sociedad. Hay otra cosa y es que los buenos modales cambian de cultura en cultura y se van modificando con el tiempo, ¿no? Lo que tú hablabas, por ejemplo, de la carne en la Biblia, pero digamos, no sé, yo me acuerdo cuando yo viajé a China que era normal que todo el mundo escupiera en público, eructara en público y sorbiera. Entonces, cuando yo llegué allá fue como, uy, pero ¿dónde están los modales de estos chinos? Y fue como, no, al final creo que los chinos, pues como que ese mito de que los chinos son cochinos, pues es eso, un mito para nosotros los occidentales, porque al contrario son una cultura pues mucho más colectiva que la occidental. O en India, por ejemplo, que comen con la mano, ¿no? Comen con la mano derecha porque con la izquierda se limpian la cola. Y además porque para el hinduismo pues todo lo que venga del lado izquierdo es como tildado de impuro y demás. Entonces como si vemos, uno empieza a ver que los modales no son universales, ¿no? Y cambian con las culturas y de país en país. Entonces, ¿son buenos los modales, son malos los modales o simplemente están inscritos en una cultura? ¿Ustedes qué piensan? Que están inscritos en una cultura. Mejor dicho, no hay nada más antinatural que comportarse de una u otra manera. Como que yo pienso que eso es lo chévere de esta conversa, ¿no? Que uno piensa que eso es así
y que lo que tú decías, entonces fuiste a China y tú decías, no, qué mala educación, ala. Pues resulta que no, resulta que la maleducada ya serías tú, ¿no? Es como Sí, que el señor, cuando uno empieza a el que comparar señora tan culturas, grosera no escupe. No eructa. eso es que no está demostrando suficiente cariño por la comida, ¿no? O sea, es decir, aquí, por ejemplo, donde yo estoy, la gente se suena sin problema, y yo siento que en Colombia tenemos como más temor a sonarnos así en público. Uno en clase no se suena estrendosamente, aquí es lo normal, es como algo que pasa. Sí, como el recato de esta cultura que ahorita la vamos a hablar más a fondo, ¿no? ¿Tú qué te ha pasado algo como que sea muy chocante de buenos modales, o que tú estés como educado con ciertos modales y veas algo y digas como... "Oh"? Pues es que a mí me da mucha risa porque yo creo que hay algunos modales como los de etiqueta o como estos modales que se inventaron en las altas cortes europeas que me parecen que le generan a una mucha presión de vivir, porque hay Sí. que estar siempre siguiendo ciertas normas y como que me da pereza. Pero por otro lado, también digo, si estoy comiendo con alguien y la otra persona está comiendo con la boca abierta, pues a uno le da asco. Me Dice, voy, no, me largo. No, sí, señor, por favor, Sí. tápese la boca. A mí me tocó una en Colombia que yo no me la podía creer, una vez en un bus, y era una vieja limándose las uñas, limándoselas, cortándoselas, y yo decía, uy, raro, ¿no? Eso no es tan usual allá. Como, ¿no? Cortándose Cortándose las uñas en el bus. y las uñas saltando al Sí, puesto de uno. Sí, y yo ahí mirándola como, uy, juepucha, esto está denso, porque está en el puesto. ¿Qué son estos modales a la carachas? Bueno, el caso es que la historia de los manuales de comportamiento tiene su lado oscuro, entre comillas, ¿no? Todas las civilizaciones hemos tenido normas de comportamiento y eso tiene su lado práctico, pero aquí nos vamos a ir a los sótanos del infierno, como me gusta. Y bueno, no, mentira. El caso es que lo que vamos a ver hoy, y específicamente para América Latina, es que el tema de los buenos modales surgió como una forma de adoctrinar a las sociedades y de controlarlas para que nos portemos de cierta manera para favorecer un orden jerárquico. Eso lo vamos a ir desempacando poco a poco. Es decir, todo esto de los buenos modales, o lo que vamos a ver aquí, es que son un asunto político. Y por político me refiero a ese término muy beberiano que es tener poder y dominación sobre los individuos. Y no es como que los individuos no queramos ser dominados, sino que a veces estamos en un sistema en el que consentimos eso, que tengan poder y dominación sobre nosotros, pero al fin y al cabo nosotros obedecemos. Y pues no les voy a decir como los tipos de dominación según Weber, eso ya sería como una clase de ciencia política. Tú que eres colega mía me entenderías, pero me alegra saber pues, que de algo me sirvió la ciencia política en mi vida. El caso es que antes de entrar aquí, en este asunto político que me parece chévere como mencionar por qué es un asunto político y qué es un asunto político, ¿sí? ¿Por qué no nos das un contexto de los orígenes de esto, como de los manuales de comportamiento y de dónde surgen? Lo que veníamos hablando desde un principio, es decir, esto es bien antiguo, y uno, como siempre, pues se remonta a las fuentes escritas más antiguas de las que tenemos conocimiento, que son sobre todo en esa región de Mesopotamia, del Oriente Medio, y uno encuentra una cantidad de escritos de normas sobre la vida cotidiana también, ¿no? Como de ese ordenamiento de la vida cotidiana. Entonces, lo que hablábamos, por ejemplo, de los judíos, de estas tribus que eran judías, de estas tribus del desierto, que eran las tribus judías, que entonces dicen que es mejor no comer carne de cerdo. ¿Por qué? Porque por una razón práctica, para evitar cierto tipo de enfermedades e infecciones. Pero también entonces que lavarse las manos hasta el codo. Todo eso tiene un uso práctico, pero por ejemplo entonces si uno se va al código de Hammurabi, de los que ya hemos hablado también en otros episodios, pues hay leyes que son un poco más densas de comportamiento, ¿no? Que las mujeres se deben comportar de cierta manera, ser más bien calladitas, ¿no? Eso es bien antiguo, lo de calladita te ves más bonita, eso sí que tiene historia. Y está contemplado en códigos muy, muy antiguos, de los primeros que conocemos. Ya digamos, también en Roma tienen su propio cuento y sus propios manuales de comportamiento, como que cada sociedad de esas bien antiguas que conocemos van teniendo sus códigos. Y hay uno, por ejemplo, ya pasando para la Edad Media, que es muy chévere, que es el libro del hombre civilizado, se llama, del siglo XIII,
de un señor que se llama Daniel de Becles, que tiene normas muy chistosas de comportamiento. Entonces dice, por ejemplo, que si desea eructar, recuerde mirar al techo, ¿no? Es decir, eructe, pero mirando al techo. Hay otra, Ok. hay otra que tiene él que me da mucha risa y es que no ataque a su enemigo cuando está de cuclillas para defecar. Norma básica de comportamiento. Básica y uno ahí tirándose su última cagada pensando estrategias para ver cómo se sale de ese duelo. No, yo pienso que eso es un acuerdo básico de la humanidad. Si uno está cagando, no. No, Sí, no ataques. no, o sea, al no menos me termíneme, ataques. déjeme cagar, porfa, tranquilo y después sí máteme, güey. Pero déjeme terminar esa última cagada. Pero hay unas Bueno, más ya había. decentes. Sí, ¿qué más había ahí? Espero que tengas el libro del hombre civilizado en tu mesa de noche. Voy a Por empezar favor. a tenerlo. O sea, De lectura Vas. obligatoria. sí, pero bueno, en ese libro también está el clásico no se saque los mocos, ¿no? Fundamental. Que eso me recuerda a un capítulo de Seinfeld que se llama The Peak. ¿Se lo han visto? Y si no se lo han visto, y para nuestra audiencia, pues voy a hacer un spoiler. Entonces, para que adelanten un poquito el capítulo. Hay un capítulo de Seinfeld en el que Jerry está manejando y se rasca la nariz. Y una vieja con la que iba a salir lo ve y se aterra y dice como... El caso es que Jerry llega a su casa, habla con George y le dice, bueno, esta vieja me vio en estas. Entonces George le pregunta, pero ¿te rascaste la nariz o te sacaste el moco? Y Jerry le dice como, no, me rasqué la nariz, solo que se vio como Claro, si desde hubiera la sacado el perspectiva moco. de ella se veía que se lo estaba sacando. Exacto. Entonces George le pregunta cómo hubo una penetración de las fosas nasales. Y él le dice, no, se los juro que no. ¿Y cuál es el problema si lo hubiera? O sea, Jerry lo niega y dice como que esta vaina es imperdonable, es romper un mandamiento. O sea, Dios le dijo a Moisés que no se podía sacar los mocos o qué carajos. Entonces el caso es que termina dando un discurso en un ascensor diciendo como yo no soy un animal. Y yo creo que esto es súper útil porque en verdad cuenta como lo censurable que es sacarse los mocos hoy, ¿no? O sea, eso es como imperdonable. Y peor imperdonable. aún comérselos. Ay, no, ma- Como el exentrenador de Alemania, que hay varias fotos comiéndoselos. Pero yo, ¿En a mí serio? me pasó. A mí me pasó. ¿Qué? ¿Te estabas comiendo un moco y te vieron? Más me voy a olvidar de esto. Esto fue cuando yo Yo estaba sí. en el kinder. Y tenía a mi enamorada enfrente. Me acuerdo, era un niño lindo. Él era un niño lindo y yo sacándome el moco muy feliz. Pues como... Eso era un momento importante en la vida de la niñez, ¿no? Pero Claro. y ya me lo estaba metiendo a la boca, me volteó y me di cuenta de que me estaba mirando fijamente. Pues así de grave habrá sido el trauma que todavía me acuerdo de la vergüenza que sentí. Y el man te dejó de hablar para toda tu vida. O sea, Amigo, niño, si escuchas este capítulo, llama a María Emilia otra vez. Que está casada. Sácate los mocos y cómete los mocos, no pasa nada. El niño se comió también el moco en un acto recíproco con María Emilia. no, parce, ojalá ese piro me miró mal. O sea,